se me confió el tema la familia a la luz de la Eucaristía, escuela de fraternidad. El 7 de julio de 2015, el Papa Francisco, encontrándose aquí en Quito, en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, dijo que Jesús, en su enseñanza, no buscaba doctorear, usando uno de los neologismos con los que ama de vez en cuando expresarse, y prosiguió, tocando el punto en el que quería centrarse: Jesús, por el contrario, quiere llegar al corazón del hombre, a su inteligencia, a su vida, y para que ésta dé fruto. Agregó luego, en referencia a la tarea de la formación, que las comunidades educativas tienen un papel fundamental, un papel esencial en la construcción de la ciudadanía y de la cultura, y que no basta con realizar análisis, descripciones de la realidad. Es necesario generar los ámbitos, espacios de verdadera búsqueda, para construir la ciudad como lugar de cultura, es decir, como lugar de fraternidad, para que el fruto de la fraternidad pueda germinar en la ciudad como espacio común, en donde el otro pueda ser reconocido por parte de cada uno como parte integrante de sí, siendo alejada, al menos intencionalmente, toda forma de discordia. Es necesario suscitar por parte de cada educador ámbitos de búsqueda verdadera, es decir, de búsqueda auténticamente humana, en la cual los aspectos distintivos de lo humano sean afirmados con convicción. ¿Cuáles son los aspectos distintivos de lo humano? Para resaltarlos, me parece oportuno recurrir de nuevo a las enseñanzas del Santo Padre, que también ofreció durante su viaje pastoral en Ecuador en el 2015, el 8 de julio, en el Santuario de la Virgen del Quinche, que por cierto yo también estuve allí presente, dirigiéndose en especial a las religiosas, a los sacerdotes y a los seminaristas, delineó de manera ejemplar las coordenadas de la vida cristiana, aunque podríamos decir también de lo humano como tal. Habló sobre todo de gratuidad y de memoria de la gratuidad, calificando estas primeras dos palabras como los fundamentos por cultivar cotidianamente, es más, instantáneamente, para que se pueda llegar a pensar en uno mismo y en la propia vida en términos de servicio y con alegría, que serían como las dos consecuencias. Podríamos ahora preguntarnos, ¿cuál es el primer lugar, el primer ámbito en donde se aprenden estos aspectos distintivos de lo humano, la primera realidad en la cual un ser humano es educado para hacer propios los términos de gratuidad, memoria, servicio y alegría? No tengo dudas al responder. Es la familia. Es así en la experiencia de generaciones y generaciones de personas humanas en cualquier parte del mundo, y nos damos cuenta de que es así aun cuando dramáticamente se constata la crisis de la institución familiar, ahora que se pretende equiparar la unión existente entre un hombre y una mujer, unidos para la vida en el matrimonio y que generan por su amor a los hijos por criar y a educar, a otras formas de convivencia no equivalentes. Nos damos cuenta de que la familia es fundamental, esperemos darnos cuenta de ello, quizá agregando un poco de sana nostalgia, incluso cuando, y precisamente porque, en nuestros días constatamos el debilitamiento de términos como los evocados: gratuidad, memoria, servicio y alegría.
Pero si un ser humano no es educado para asumir una tal conciencia de sí y una posición de este modo frente a la realidad, resulta, nos guste o no, mucho más frágil e inconsistente, en todo caso mucho más pretencioso. Los ejemplos se podrían, y no es el momento de hacerlo ahora, multiplicar con dolor. Es necesario entonces volver a las raíces y cultivar así la memoria de la gratuidad, que puede ser expresada con las conmovedoras palabras utilizadas por el Papa Francisco para describir al pueblo ecuatoriano. En todos los lugares donde voy, siempre el recibimiento es alegre, contento, cordial, religioso, piadoso, en todos lados. ¿Qué tiene este pueblo de distinto? Pienso que se lo debo decir con un mensaje de Jesús. Todo esto de riqueza que tienen ustedes, de riqueza espiritual, de piedad, de profundidad, viene de haber tenido la valentía, porque fueron momentos muy difíciles, la valentía de consagrar la nación al corazón de Cristo, ese corazón divino y humano que nos quiere tanto. La raíz es el Papa Francisco. La raíz de la alegría es el don de Dios, el Sagrado Corazón de Jesús, su presencia constante en medio de nosotros, su presencia eucarística. Quito, ciudad de la mitad del mundo, situada en la latitud cero, extiende su tienda para convertirse en una inmensa tienda eucarística, donde estamos todos invitados a unirnos a este gran sueño de una fraternidad redimida y sanada por el amor total de Cristo. La tienda eucarística, de la que habla el número 10 del documento base, puede ser maravillosamente representada a través de la célebre obra de Georges Rouault que quiero aquí evocar. Se titula Otoño o Nazaret y se conserva en los museos vaticanos. Realizada en el 1949, es considerada entre las más célebres obras del gran artista francés y representa una escena que alude en modo bastante evidente a un paisaje bíblico medio oriental. El lienzo se divide en 4 partes, casi como si fueran los telones de un escenario, separadas por árboles prácticamente desprovistos de follaje y similares a las columnas de una catedral gótica elevándose hacia el cielo. El ángulo de perspectiva central está dado por 2 casas. De una de ellas sale un camino que recorre un hombre vestido de blanco. No es difícil distinguir en él a Jesús el Redentor, también por la aureola luminosa que circunda su cabeza. Las figuras de las 2 mujeres, que tienen cada una un niño de la mano y que se encuentran a los lados del camino, son como estatuas laterales colocadas delante del portal de una iglesia, cuya nave central está trazada precisamente por el camino que conduce al sagrario. Jesús Eucaristía sale del espacio interno del edificio y va hacia el mundo para iluminarlo. El sol, puesto a la izquierda de la pintura, no ilumina el paisaje circunstante, que permanece de hecho envuelto en un sombrío crepúsculo. No por nada el primer calificativo que el autor da a la propia obra es otoño. Los cálidos tonos de color ocre que rodean el sol remiten, en cambio, a la escena donde destacan las distintas figuras humanas, como para subrayar que la verdadera luz del mundo surge precisamente de ese camino, similar a un sol que genera vida con brillantes tonos de color amarillo y naranja. Nazaret se convierte entonces en el lugar, en el ámbito del encuentro y de la vida, de la luz y de la paz. Es hermoso ver en esta obra a Jesús en su casa,
en la casa de su familia de Nazaret y en la casa de su familia la iglesia, donde el sagrario es el corazón por su real presencia eucarística. Junto a Jesús está su madre, discreta como siempre, nunca ausente, presente y amorosa, como lo son las madres con sus propios niños. Y las mujeres de Nazaret le muestran a sus niños a Cristo para enseñarles todo lo que Jesús dijo e hizo. Y así los pequeños entran a formar parte de esta grande historia de belleza y de esplendor, a través de la experiencia, la paciencia y el amor del recuento anuncio de sus seres queridos, de sus mamás, de sus padres. Verdaderamente la Iglesia y la familia de la Iglesia y una iglesia de familias, son la inmensa tienda eucarística donde estamos todos invitados a unirnos a este gran sueño de una fraternidad redimida y sanada por el amor total de Cristo. Desde los orígenes hasta el fin de los tiempos, la obra divina ha sido y será la de educar a su pueblo. Él lo ha hecho con repetidas intervenciones en la historia de Israel, con el don de la ley sobre el monte Sinaí, con la llamada incansable exercida por los profetas. Lo ha hecho sobre todo con la encarnación del Hijo Eterno, que ha merecido la salvación para todo hombre que a Él se une. El Espíritu Santo después, primer don a los creyentes, lleva a su último cumplimiento la obra educadora de Dios, permitiendo la interiorización de la ley, colocada desde ahora en el fondo del corazón, y el crecimiento fiel hasta su plenitud del cuerpo de la Iglesia. Dios ha creado al comienzo al hombre a su imagen y semejanza, y lo ha hecho partícipe de la misma tarea educativa, al concederle el poder de transmitir responsablemente la vida recibida y ejercitar el dominio sobre el resto de la creación. Puesto que la imagen de Dios está constituida en la persona creada, que es hombre y mujer, macho y hembra los creó, el hombre y la mujer manifiestan con su realización ya sea el amor que Dios les da, ya sea el amor que hay en Dios mismo. Comprendemos entonces por qué, según las palabras de San Juan Pablo II, la tarea educativa tiene sus raíces en la vocación primordial de los esposos a participar en la obra creadora de Dios, ellos engendrando en el amor y por amor una nueva persona que tiene en sí la vocación al crecimiento y al desarrollo, asumen por eso mismo la obligación de ayudarla eficazmente a vivir una vida plenamente humana. Y no solo eso, habiendo elevado el Señor el amor de un hombre y de una mujer a signo eficaz, es decir, sacramento, de su amor por la Iglesia, el deber educativo recibe del sacramento del matrimonio la dignidad y la llamada a ser un verdadero y propio ministerio de la Iglesia al servicio de la edificación de sus miembros. Tal es la grandeza y el esplendor del ministerio educativo de los padres cristianos que Santo Tomás de Aquino no duda en compararlo con el ministerio de los sacerdotes. Algunos propagan y conservan la vida espiritual con un ministerio únicamente espiritual, es la tarea del sacramento del orden. Otros hacen esto respecto de la vida a la vez corporal y espiritual, y esto se realiza con el sacramento del matrimonio, en el que el hombre y la mujer se unen para engendrar la prole y educarla en el culto de Dios. Así, la familia de los bautizados, convocada como iglesia doméstica por la palabra y por el sacramento, llega a ser a la vez como la gran iglesia, maestra y madre.
Si estos son los fundamentos naturales y revelados, muy brevemente dicho, de la gran obra educativa, ahora vale la pena pasar revista brevemente a algunas actitudes que favorecen el crecimiento armónico de la personalidad humana en el interior de la familia. El Catecismo de la Iglesia Católica ofrece al respecto páginas verdaderamente luminosas, en las que siempre domina la preocupación de educar en las virtudes. Los padres son los primeros responsables de la educación de sus hijos. Testimonian esta responsabilidad ante todo por la creación de un hogar, donde la ternura, el perdón, el respeto, la fidelidad y el servicio desinteresado son norma. La familia es un lugar apropiado para la educación de las virtudes. Esta requiere el aprendizaje de la abnegación, de un sano juicio, del dominio de sí, condiciones de toda libertad verdadera. Creación de un hogar, entonces, espacio de verdadera búsqueda, tienda eucarística, Nazaret, donde la belleza de la luz resplandece y el bien de las virtudes se manifiesta. Y en otro momento del mismo catecismo cita: las virtudes humanas adquiridas mediante la educación, mediante actos deliberados y una perseverancia mantenida siempre en el esfuerzo, son purificadas y elevadas por la gracia divina. Con la ayuda de Dios forjan el carácter y dan soltura en la práctica del bien. El hombre virtuoso es feliz al practicarlas. Encontramos así, con la referencia a la gracia, aquella fuente sobrenatural que sola cumple y da estabilidad al original ímpetu de bien del corazón humano herido, pero no destruido por el pecado. Una tarea que se prolonga durante toda la vida es la relativa a la educación de la conciencia. Desde los primeros años despierta al niño al conocimiento y la práctica de la ley interior, reconocida por la conciencia moral. Una educación prudente enseña la virtud, preserva o sana del miedo, del egoísmo y del orgullo, de los insanos sentimientos de culpabilidad y de los movimientos de complacencia nacidos de la debilidad y de las faltas humanas. La educación de la conciencia garantiza la libertad y engendra la paz del corazón. Todo esto, sin embargo, no puede realizarse sin la oración, como entrega renovada cada día en la presencia de Cristo, y que es el alma de la vida cristianamente madura. La familia cristiana es el primer lugar de la educación en la oración. Fundada en el sacramento del matrimonio, es la iglesia doméstica donde los niños de Dios aprenden a orar como iglesia y a perseverar en la oración. Particularmente para los niños pequeños, la oración diaria familiar es el primer testimonio de la memoria viva de la iglesia, que es despertada pacientemente por el Espíritu Santo. La memoria de la gratuidad encuentra entonces su primer lugar. La memoria de la gratuidad encuentra su primer ámbito de educación en la oración diaria familiar, y allí, a través de la educación en las virtudes, ofrecida por los padres y fortalecida por la gracia del Espíritu Santo en la Iglesia, los criterios del servicio alegre y de la alegría en el servicio surgirán en la vida de las nuevas generaciones. La necesidad del encuentro y del seguimiento de la sequela Christi, del seguimiento de Cristo para la familia, son requeridos precisamente porque al origen de toda familia está el amor esponsal. Todo en el amor esponsal está configurado para que se produzca el don sincero e integral de uno mismo al otro, pero para que pueda producirse y continuamente suceder, se requiere acoger un don precedente y presente,
se requiere la asimilación sacramental de aquel sacrificio eucarístico en su forma más completa y gratuita, que en el don total de sí ha realizado el amor divino para el mundo. La dinámica del amor esponsal encierra, de hecho, por su misma naturaleza, una doble paradoja, que el sujeto, por naturaleza inviolable e inalienable, alteri incommunicabilis, dicho en latín, pueda salir de sí y ofrecerse, amor como autodonación, y que haciendo eso no solo no se pierda, sino que más bien pueda encontrarse a sí mismo, amor como autorrealización. Debido a que la estructura íntima del amor es ontológicamente la de una comunidad interpersonal, communio personarum, la pertenencia recíproca de las personas no puede ser asegurada o garantizada por un cálculo equilibrado de egoísmos, sino solo por una libre elección de mutua donación. El don de sí puede tener pleno valor solo si es parte y obra de la voluntad, porque es precisamente en virtud del libre arbitrio que la persona es dueña de sí misma y es alguien inalienable e incomunicable. El amor esponsal, amor en el que uno se dona, compromete la voluntad de modo particularmente profundo. Según las palabras del Evangelio, es necesario donar la propia alma. Estas últimas que cité son palabras de Karol Wojtyła en su libro Amor y Responsabilidad. El amor esponsal, por sí mismo, está orientado a la constitución de una familia. Tanto el amor esponsal como la familia que genera reciben en la economía de la redención valor de eficacia salvífica. De hecho, redimiendo la humanidad, Cristo ha redimido también la unión esponsal entre el hombre y la mujer, hacia la cual está orientada toda la obra de la creación, y ha así conferido al matrimonio garantía absoluta de eficacia para la salvación. El matrimonio entre cónyuges redimidos por el bautismo adquiere entonces el espesor salvífico del sacramento y se convierte en lugar, ámbito, en donde el amor fiel de Cristo por su Iglesia se manifiesta y se expresa. Y como por la encarnación del Verbo es revelada al hombre la vida íntima de Dios, así en la familia humana de Jesús se ofrece a cada familia cristiana el paradigma de la propia vocación divina. Propiamente allí, en la extraordinariedad humana de la familia de Nazaret, la Trinidad divina ha revelado históricamente su ser comunión eterna de tres personas. Dicho con palabras del Papa Francisco, nosotros no nos bastamos. Podemos decir que cuando un hombre y una mujer se enamoran, Dios les ofrece un regalo, el matrimonio, un don maravilloso que tiene en sí mismo el poder del amor divino, fuerte, duradero, fiel, capaz de recuperarse después de cada fracaso o fragilidad. El matrimonio no es una formalidad que hay que cumplir. Uno no se casa para ser católico con la etiqueta, entre comillas, para obedecer a una regla, o porque lo dice la Iglesia, o para hacer una fiesta. No, uno se casa porque quiere fundar el matrimonio en el amor de Cristo, que es sólido como una roca. En el matrimonio Cristo se entrega a vosotros para que vosotros tengáis la fuerza de entregaros mutuamente. Otro gran artista contemporáneo, Marc Chagall, de religión hebrea, supo mostrar con maestría, a través de las formas del arte pictórica, de la cual fue un genial exponente, este preciso nexo entre amor esponsal, matrimonio y familia, que acabo de intentar esbozar en términos conceptuales concisos. De origen hebreo jasídico, nació en Bielorrusia y fue naturalizado francés. Marc Chagall fue pintor, escultor, diseñador, pero también poeta y escritor. Ha realizado mosaicos, tapices, escenografías,
La clave de lectura en las obras de Chagall se debe buscar en el contexto de su ciudad natal, donde enteros poblados de hebreos vivían en miseria, perseguidos, aislados. Como reacción a tal condición dramática, se creaban leyendas, mitos, oraciones y cantos. Podemos encontrar una analogía con los Gospels y los negros espiritual de los esclavos transportados de África a América. La miseria de cada día se transformaba en canto, en cuentos. En la base del hasidismo, movimiento que en la Europa central del siglo XVIII en adelante, buscando reformar el judaísmo oficial, se ha enfocado más sobre la experiencia directa del divino que sobre la simple y formal observancia exterior de los preceptos religiosos. Existe una espiritualidad que valora los aspectos cotidianos de la vida considerada como una manifestación en la historia de la divinidad, creando fantásticas relecturas de temas profundamente humanos y sagrados, como el del amor y de la familia. Chagall ha sugerido interpretaciones nuevas en el diálogo incesante para la humanidad, en cualquier época de la historia, entre lo bello, lo bueno y lo verdadero, dejándose poéticamente interrogar por el perenne mensaje bíblico y por los nuevos cánones estéticos y artísticos del Occidente en el que vivió. Quisiera aquí simplemente mostrarles algunas de sus obras maestras sobre el amor, el matrimonio y la familia, tomadas de 3 distintos periodos de su producción artística: 1917, 45 y 71. La belleza del amor y de la familia, del amor esponsal y de la familia, y en el cuidado recíproco de las personas, son verdaderamente el rostro profundo y más verdadero de la realidad. La familia es un gran e imprescindible recurso para la sociedad. Si la sociedad en su conjunto se estructura en torno a niveles diferenciados de grupos humanos, escuelas, asociaciones, cooperativas, empresas industriales, partidos políticos, etc., llamados a interactuar entre ellos para la realización del bien común, la familia es el núcleo originario de tal articulada estructura, la célula donde se pueden formar personalidades maduras en grado de ofrecer la propia contribución a la construcción de una ciudadanía fraterna y de una cultura participada. La familia, estoy citando de palabras del Papa Francisco, es el hospital más cercano. Cuando uno está enfermo, lo cuidan allí, mientras se puede. La familia es la primera escuela de los niños, es el grupo de referencia imprescindible para los jóvenes, es el mejor asilo para los ancianos. La familia constituye la gran riqueza social que otras instituciones no pueden sustituir, que debe ser ayudada y potenciada para no perder nunca el justo sentido de los servicios que la sociedad presta a sus ciudadanos. En efecto, estos servicios que la sociedad presta a los ciudadanos no son una forma de limosna, sino una verdadera deuda social respecto a la institución familiar, que es la base y la que tanto aporta al bien común de todos. Final de la cita. Son palabras pronunciadas por el Papa Francisco en la Santa Misa por las familias durante la homilía en el Parque de los Samanes de Guayaquil el 6 de julio de 2015. Hospital, escuela, grupo, asilo. Escuela para los niños, grupo para los jóvenes, asilo para los ancianos y hospital para los enfermos. De este modo, la familia es siempre hospital, lugar de hospitalidad, porque siempre, a cualquier edad, puede llegar una enfermedad, pero sobre todo, como cada uno sabe, por experiencia propia y directa, en cualquier momento de la vida puede presentarse la necesidad
de encontrar conforto y cuidado para heridas de todo tipo, psicológico y moral, además del físico, que la vida se encarga frecuentemente de traer consigo. La familia es la fuerza de la sociedad, porque es un hogar cálido y seguro para sus miembros. Todos los ciudadanos y todos los sucesivos niveles de organización de la sociedad tienen una deuda social fundamental en relación con la familia. Nunca debemos olvidar esto. Quisiera concluir mi reflexión evocando dos posibles imágenes de la vida considerada en su conjunto, que de hecho son alternativas, estas dos imágenes entre sí. La del viaje, o dicho con mayor significado y plenitud, de la peregrinación, y la de la navegación, entendida la navegación no como una navegación real en mar abierto, que en este caso requiere una brújula de referencia fundamental para llegar al puerto anhelado y por lo tanto similar al viaje, sino como la navegación virtual en Internet, donde todo parece libre, sin limitaciones y precomprensiones, accesible a cualquiera y en cualquier lugar a donde vaya, ideal inalcanzable y finalmente alcanzado, para una sociedad finalmente abierta, finalmente liberada de los tabúes ancestrales. Muchos colocan también a la familia, lo sabemos, entre tales bastiones a derrumbar. Aunque los traslados, incluso de una parte del globo a otra, son hoy cada día más frecuentes, frenéticos y posibles para un número creciente de personas gracias a un desarrollo tecnológico impresionante e imparable, hemos llegado aquí desde toda parte del mundo. En nuestros días me parece que la imagen de la vida que tiene a afirmarse en todas partes no es la del viaje, que implica una dirección, un sentido, una meta, una guía, sino que conduce, o más bien se reduce, al de un vagabundeo solitario, fatigoso e incierto. Internet, que es un recurso extraordinario, perfectamente identifica esta disposición, que gira en círculo cada vez más sobre uno mismo, en las que las patologías, la soledad y la frustración aumentan exponencialmente. Podemos y debemos preguntarnos, ¿por qué? Intentaré responder aquí muy brevemente, claro, sabiendo que un discurso realizado en esta dirección nos llevaría muy lejos. La forma originaria, así como la condición de posibilidad de la educación, es dada por la admisión de una relación posible con la realidad que nos precede. En el fondo, este es quizá propiamente el motivo por el cual en las actuales sociedades occidentales secularizadas, de las que también yo provengo y de las cuales espero, sin estar del todo seguro, logren preservarse un poco, resulta en crisis la idea misma de educación, la posibilidad misma de educar, entendida con el sentido de dirigir a una persona más joven a encontrar su camino. Después de siglos de subjetivismo, ya no se reconoce una relación originaria con la realidad en la cual se trata de ser introducidos para iniciar a encontrarse a sí mismos. Es cada vez más frecuente encontrar individuos no educados, en el sentido de no ayudados, no dirigidos por nadie en ninguna dirección. No nos gusta dirigir a nadie, a ninguna parte. Esto nos pone incómodos, no nos viene espontáneo y tal vez no estamos para nada convencidos que se debe hacer. Y entonces la familia lo resiente. La institución familiar entra en crisis.
quizá porque creemos a priori que la libre elección, desvinculada de cualquier referencia previa a sí misma, sea el acto absoluto y originario, sea aquello ante lo cual nada existe, sea siempre y en cualquier caso aquello ante lo cual nada tiene valor. Defender la familia significa defender la necesidad para el ser humano de ser educado, necesidad que la experiencia siempre se encarga de testificar, para que cada hijo pueda llegar a ser persona adulta y responsable. Mientras preparaba estos apuntes, encontré un sugestivo texto de Václav Havel, disidente y perseguido político bajo el régimen comunista de la entonces Checoslovaquia, figura sobresaliente del movimiento político-social internacionalmente conocido con el nombre de Carta 77, y que se convirtió en presidente de la neoconstituida República Checa después de la caída del muro de Berlín del año 1993 al año 2003. Tal texto nos permite retomar también la fascinante imagen de Otoño o Nazaret de Georges Rouault, sobre la cual hemos reflexionado al comienzo. Hablando de la Catedral de San Vito, San Wenceslao y San Adalberto, es decir, la Catedral de Praga, Václav Havel se preguntó por qué en los tiempos pasados se construían edificios así de suntuosos, de escasa utilidad según los estándares actuales. Y se respondió, me parece un texto extraordinario. Una posible explicación es que hubo períodos históricos en los cuales la ganancia material no representaba el valor absoluto, en que los hombres eran conscientes de la existencia de misterios inexplicables ante los cuales se podía solo mirar con humilde maravilla, para luego quizá proyectar esta maravilla en estructuras cuyas torres se elevan en lo alto, para que se vieran desde lejos, indicando a cada uno lo que vale la pena mirar. En lo alto, más allá del límite de los siglos, hacia lo que no alcanzamos a ver, cuya silenciosa existencia impide a todos nosotros cualquier derecho de considerar el mundo una fuente infinita de ganancias a breve término, y requiere la solidaridad de todos aquellos que habitan bajo su misteriosa bóveda. Para iniciar a afrontar algunos de los más profundos problemas del mundo, debemos también nosotros dirigir nuestros ojos a lo alto, inclinando la cabeza con humildad. Sin tal doble actitud, los ojos en lo alto, la cabeza inclinada con humildad, actitudes propias solo del hombre fuerte, digno en el uso de las capacidades de su razón, grandes, pero limitadas. La razón del hombre se vuelve débil, instrumental, prepotente, técnica, no más en grado de captar la maravilla del ser, la maravilla del amor, la maravilla del don, la maravilla del sacrificio de sí. Para reactivar la memoria de la gratuidad, en una experimentada alegría por el servicio, es indispensable el espacio humano de la familia. Solo el redescubrimiento de la conciencia de que la vida es don y que Dios solo es el dueño podrá hacer más humana la convivencia entre los hombres. Solo el don supremo de Dios en la Eucaristía, recibido con maravilla, gratitud y reconocimiento, podrá convertir a la familia en escuela de fraternidad, en la construcción de la ciudad terrena de los hombres, según la belleza y la ternura del corazón de Jesús,
como lo hicieron sus padres aquí en Quito, cuando edificaron la maravillosa Basílica del Voto Nacional, llenos de fe en Dios y de amor a la Iglesia, que es familia de familias.